he asked me to introduce himself. So he prefers to speak English because it's the language of his mother, I remember. Okay. So yes, that's the purpose he asked me. But he is a good teacher. He's going to ask you to pay attention to his class. He's going to help you a lot in the course. So ask him every question you can, and everything will be fine. Thank you, Victor. So, hello, everybody. If anybody has trouble with English, can you raise your hand? Okay, English is fine for everybody? Okay. Okay, si alguien no entiende inglés, lo invito a que se vaya. Si no va a entender la clase, se la pueden contar después. ¿Sí? Pues, si deseas. Cualquiera que desee puede irse. Yo no tengo lista, no pongo notas tampoco. No me interesa. Me interesa que estemos juntos, que estemos juntos y que vengan tratando de, con buena voluntad de aprender. Y el tema de hoy, pues, lo habían programado como un cursillo, no entiendo exactamente qué cosa es, pero quiero antes de empezar el invitado total, recomendarles esta lectura. Siempre, y creo que merece una reflexión de parte de ustedes, alumnos, de nosotros, profesores, de cómo está manejando esta generación de estudiantes de medicina worldwide, ¿no? Porque esta encuesta da cifras de África, Asia, América Latina y todo el mundo, de cómo están manejando información ustedes, ¿no? Cosa que concierne a nosotros. Esta idea de muy visual, muy pictórica, muy condensada, muy breve, muy TikTok-like information es sumamente dañina, creo yo, y nosotros hemos contribuido a hacerle más daño haciendo que la evaluación nuestra sea mayormente ABC, falso, sí o no, no escoja de esta cuál es la mejor opción, haciéndolo muy puntual. Entonces nosotros tratamos de no perpetuar ese problema, y los exámenes tratamos de que sean más bien reflexivos. Inclusive uno puede expresar su opinión respecto a, por ejemplo, todo el Helicobacter pylori debe tratarse. Claro, se los voy a preguntar después de hecho el capítulo, pero esa pregunta no creo que pueda ser sí o no, y usted puede tener razón que argumenta bien en contra de, y puede tener razón que argumenta a favor de tratar los Helicobacter pylori. Pero sí nos gusta ver que hayan reflexionado un poco y que no empiecen esa actividad. También esto es importante. Esto corresponde a hace un par de semanas. Corrígeme, Héctor, hace un par de semanas. Un par de semanas, un día jueves, en que después de dos capítulos de neumo y de cardio, por fin hemos podido lograr de que un grupo, al menos un grupo de ustedes, venga a compartir un poco de actividades con nosotros. Nos gustaría que vengan todos, los que jueguen y los que no también, a compartir, porque creo que parte del proceso docente es eso, integrarse, poder compartir, y de nuevo les repito, lo que es para mí sagrado, aprendemos juntos, vamos buscando sus respuestas a lo que la vida nos enfrenta. Cuando vemos pacientes con quienes van a la práctica, aprendemos juntos todo el tiempo y nos preguntamos lo mismo, ¿qué debo hacer frente a este síntoma, este hallazgo, a este laboratorio? Entonces, ¿quién es el capitán del equipo de Julitos? ¿Quién es? ¿Pastrana? ¿Cuál de los dos arqueros? ¿Sí? ¿Tú eres el capitán? Bueno, organízalo pues, para ver si los jueves podemos volver a repetir un poco el deporte. Si alguien juega pelota y no ha ido esta vez, bienvenido. Prometemos no ganarlo tan brillantemente, pero vamos a hacer más difícil. Ahora que ya sabemos su nivel, vamos a bajar el nuestro para que sea. Entonces, ahora sí vamos a ir hablando un poco de síntomas digestivos.
lo que nos ocupa el día de hoy y por lo tanto empezaremos con una situación clínica. Denme unos segundos para que puedan leer. Muy bien, entonces, conversemos un poquito. No a todos los conozco de nombre, o sea que por favor me perdonan si no sé los nombres, más bien cuando intervengan me lo dicen y lo voy a ir tratando de recordar. La primera pregunta es, se cae de madura porque la clase es sobre eso. O sea que yo que hay dificultad en contestar eso. Pero vaya, ¿qué es para ti? ¿Cómo le llaman? En el consultorio, una persona te cuenta esta historia. Tú le llamas, le pedías a esa persona diagnóstico positivo mío en una música. ¿Qué es su nombre? Jordi. Jordi. Salud. Me llama la atención porque la clase es, ¿cómo se llama? Entonces yo lo que creo que le diría al paciente, lo que estoy intentando, yo mismo me diría, tiene síntomas atribuibles al tracto digestivo superior, y por lo tanto, de una forma muy amplia digo que el paciente está consultando por originalmente el término se usó para dispepsia, digestión. O sea que tenía que ser después de comer. Hoy día el término se ha empleado al punto que si alguien tiene dolor, ardor, lo que sea, en ayunas, también le llamamos. El término se ha amplificado un poco. Y ¿quién me ayuda? ¿Qué cosa haría? ¿Qué cosa creo ha visto? Que en ese sentido. Hacemos exploración en discoteca festiva alta, con toma de luz, de blanco Una actitud muy optimista, media psicóloga, que sería muy biología, y de repente lo pondré un poco en prejuicio, si le voy a indicar una antropología, ahí. Tu nombre, por favor. Rubí. Estoy seguro que ahora que hay dudas, al final de la conversación debería ser muy claro y fácil de entender. Vamos a volver al caso al final y estoy seguro que lo van a poder resolver con mucho más facilidad y muy directamente con su origen. Una prueba de aliento, dice Diego el delegado. Una prueba de aliento de qué? Ojo con el breath test. Hay un montón. ¿Sí? Entonces podría ser una prueba de aliento de repente para una sonografía, es una alternativa también, la sonografía es una alternativa y quizá otra alternativa es tratar la sintesis. Decimos,
Ese es mi nombre, por si alguien no me conoce. Y lo que vamos a ver conmigo a lo largo de las clases y también mucho en la práctica de pacientes es lo que hoy llamamos, a partir del año, justamente el año 26, que se ha publicado la versión nueva de los criterios de enfermedades digestivas. Llevan el nombre de la ciudad de Roma, y estamos en el Roma V. Bueno, estos expertos son cada 10 años los pautas. Y hoy a todo lo que se llamaba enfermedades funcionales le han cambiado el nombre. Y le llaman ahora DGBI en inglés. Y eso asusta un poco, porque cuando yo le digo a algunos de los alumnos, ustedes ¿de qué ven? ¿Tú? Como suena LGTBI, todo el mundo dice, no contesta. Mejor me cae. No. Entonces, DGBI es el término en inglés de desorden de interacción cerebro. Pero con mucha frecuencia usamos siglas en inglés. No decimos DGBI. Y eso no es solamente un cambio de nombre, es un cambio de concepto. De que estas personas que vienen con muchos síntomas, muy poco hallazgo concreto, tienen una gran proporción de su molestia, de su entidad, gobernada por eso, por las emociones. ¿Cierto? La presión, el estrés, llámenlo como quieran, tienen un gran impacto en cómo percibo yo mis síntomas, cuánta importancia le doy, cuánta importancia le doy, etc. Entonces, el término ha cambiado, pero creo que ha ayudado a aplicar el concepto de que muchas de estas enfermedades son problemas en este eje, intestino-cerebro. Y cuando uno dice la DGBI son un montón. Hoy día vamos a ver dispepsia, mañana pasado veremos la Irritable Bowel Syndrome, constipación crónica funcional, y hay un montón. Hoy vamos a concentrar en uno, desde los más frecuentes, que es what we use to call functional dyspepsia, dispepsia funcional. Entonces, como les repito, es un cambio que lleva implícito un concepto importante de cuando uno lo ve al paciente, piense cuánto de esto que me está contando es producto de su estado, o no es su estado, de repente su vivencia permanente, ¿no? Cuánta gente que tiene un mal trabajo, no tiene trabajo, tiene un mal matrimonio o no tiene matrimonio, que tiene problemas con los hijos, etcétera, mil cosas, y que terminan influyendo en que eso se manifieste por sí. Eso es, ahí está, de todo. Y como les decía, son un montón de utilidades. Y dentro de los síntomas altos, ¿sí? Estos son los que vamos a ver ahora. Muy común. Como les repito, esto es comandado por el grupo de sistema de Roma, en la versión cada década va cambiando. Nosotros también con orgullo podemos decir que las cifras peruanas son citadas. Cuando uno piensa en diferencia, no estamos hablando de poca cosa. 20, 25, siempre repetimos, son empresas de población sana. 20, 25% de uno de cada 4 adultos, en algún momento de esos, yo tengo un tema que lleno, y si lo tengo más de una vez por semana, lo cataloga, y entonces tengo una frecuencia de este problema enorme. No va a matar probablemente, pero sí es muy común, impacta en calidad de vida, impacta en ausentismo laboral, impacta en el desempeño en el caso de ustedes, como estudiantes con estos síndromes, puede impactar en su desempeño laboral. Esto recuerdo la última vez que hemos hecho encuesta de Lima, y las cifras son repetidas. Siempre tenemos alrededor de una de cada 5 personas adultas infectadas en calle con síntomas de ese tipo. Y cuando uno habla de síndrome de intestino irritable, muy parecido, o sea, muy parecido. Piénsenlo ustedes. Y entonces, común sí y variable. Porque si ustedes ven los síntomas, pueden ser de ardor, de dolor, de llenura, de náusea, de pesadez,
incluso un poco de esclerosis, ¿no? variables, distensión, alojamiento, ya dije náusea, en fin, ¿no? Hay una serie de síntomas que los podemos catalogar como dispepsia. Y también debemos saber que si bien, como ustedes dijeron, voy a investigar con test de aliento, con endoscopía, que alguien dijo por ahí, con lo que sea, debemos saber que al final del camino, entre 70 y 80% de la gente que viene a consulta con dispepsia o con disciplina, al final puede haber excepcionalmente con ninguna hallazgo. Y le voy a buscar por todos lados, por endoscopio, por radiografía, por tomografía, por eso, lo que quieran. Yo encuentro algo que explique. Y entonces, la primera vez que veo a un paciente, le llamo uninvestigated dispepsia, porque la primera vez. De ahí en adelante, sé que el 70-80% al final de mi averiguación va a ser una functional dyspepsia. O sea, no voy a encontrar algo concreto y decir, acá está la explicación. Y de eso es lo que tenemos que hablar, porque eso es lo que vemos todo el día con la consulta, con un paciente. Todo el tiempo estoy viendo esto. Entonces, debe tener síntomas, ¿sí? Diversos, variados, y debe también tener temporalidad. Y para no hacerles complejo esto, yo les diría, recuerden algo. No quiero anotar como dispéptico a alguien que dice, ayer me comí un seco y el síntoma lo ve. Tiene que ver tiempo, el síntoma repetitivo, 6 meses, como si fuera más o menos a recordar. Tengo meses. Y tiene que tener una racional descarte de una enfermedad orgánica, racional. Y la racionalidad de cuánto hago depende de la edad del paciente, depende de la historia familiar. Porque si alguien, como el paciente del caso, a quien de repente yo no le haría una endoscopía porque es joven, porque está muy bien, me dice, mis hermanos, mi papá, mi abuelito, la tía, todos se muerto con cáncer de estómago. Sería un idiota si me digo, qué preocupación, mejor le hago una endoscopía. ¿No? Entonces, el racional descarte de enfermedad orgánica depende mucho de historia familiar e inclusive de la voluntad del paciente. También es importante, ¿no? Si un paciente viene diciendo, yo he venido porque creo que quiero una endoscopía, a lo mejor lo puede decir, considerando la importancia que le da ese paciente, será. Pero en general trato de racionalizar el uso de la intervención. Ahora, desde el punto de vista sintomático, y después de la terapia, si vale la pena que mucho paciente trate de precisar qué tipo de síntoma le molesta más, porque la medicación es diferente. Y por lo menos que ustedes recuerden esos dos. Síndrome de dolor epigástrico o epigastralgia, y eso se traduce en me arde, me quema, me duele. Y en el otro brazo, lo que se llama el distrés post-prandial. Es decir, yo como y una de dos, o me lleno muy rápido, salió la comida, me provoca 2, 3, 4 cucharadas y me como bien. O como y durante horas estoy con la sensación de ahí está la comida, no lo he digerido, me da un poco de gas, ducto, a veces vomito. Esos dos, distrés post-prandial y síndrome de dolor epigástrico, tienen manejos relativamente diferentes. Y por lo tanto vale la pena escuchar al paciente y tratar de precisar qué le molesta más, qué tipo de epilepsia tiene. Y por supuesto, racionalmente hacemos un recorrido de diagnósticos diferenciales, o sea, epilepsia de tipo orgánico, y pasamos por las clases de esta categoría. Hay una clase de ERGE, y algunos de los pacientes que tienen ERGE tienen eso típico, o sea, es daño biopsiar, constatar de que tiene un daño producto del ácido probablemente. También andamos buscando siempre, ahí lo digo, el diagnóstico es úlcera de estómago, úlcera de duodeno, úlcera de donde quiera. Es un diagnóstico diferencial, por supuesto, o sea, es una posibilidad. Y esa es la que todo el mundo le teme.
Y en base a esto es que se hacen las decisiones de curación. El Perú es un país que todavía tiene una situación prevalente, sobre todo en varones, que es entre los 3 primeros, pulmón, próstata y estómago, ahí se pelea por quién es primero, y en mujeres es el tercero después del título. Hoy día mama, medio y estómago. Entonces, este es el cuco, digamos, que no quiero que se me pase y que manda las decisiones. Como en el Perú, las curvas que han producido el Hospital Loaiza, el Hospital de Vilén y todos, y el nuestro también, dice que el pico de diagnóstico de cáncer gástrico es a los 50 años, es donde la curva sube. La lógica nos dice, en cáncer siempre, vamos 10 años antes. Por lo tanto, nosotros hacemos la decisión en los 40 años. Si uno lee literatura anglosajona, verán que dice 55, 60, y menos de eso, la endoscopía no da. Nosotros bajamos eso a la edad peruana. O sea, a los 50 y pico, me voy 10 años antes. Que es lo mismo que hacemos cuando alguien me dice, mi papá se murió de cáncer, hace años. ¿Y qué edad tenía? Mi papá tenía 38, se murió con cáncer. Entonces, probablemente a esa persona, a los 28 ya le esté pensando en la segunda. Y si el papá se murió a los 30, probablemente a los 20 le esté pensando. Porque siempre mantenemos ese espacio de 10 años antes para hacer pesquisa, ¿no? Intolerancia a la lactosa, produciendo síntomas muy buenos. En el Perú, 100% más o menos, somos intolerantes a la lactosa. A mano alzada, alguien que me diga que no es intolerante a la lactosa. Que no es. O sea, normal. Bueno, en realidad, y los que sí somos, o creemos que somos. Hoy tú ni eres nada. La indefinición total. La mayoría. Unos indefinidos. Bueno, lo cierto es que las cifras que tenemos dicen 80%, 70%, muy común. Muy común. Y en el libro que todos se organizan patas arriba, tenemos hace años una vaina que yo siempre me he cuestionado, que es un programa de vaso de leche escolar. Bueno, si 80% de los escolares son intolerantes a la leche, ¿qué diablos hacemos como medida suplementaria de leche? No wonder los problemas de anemia y de desnutrición persisten, porque están, creo yo, mal. La sanidad de Lima ha mejorado, porque eso lo vemos muchísimo, hoy día mucho menos, pero siempre hay que considerar que uno podría tener síntomas altos con parásitos que habiten el intestino alto. Yardias, piloides, son 2 bichos que habitan el duodeno y que con mucha frecuencia pueden dar un dyspeptic bowel syndrome, y uno lo busca normalmente por heces, pero también lo puede buscar con el endoscopio biológico. De eso vamos a tener una clase, la función normal. Hoy día la enfermedad celíaca dejó de ser estudiada dentro del síndrome de mala absorción y lo han recatalogado como los dispepsias con anemia. Entonces, también consideramos esto. Y no solo la celiaquía, sino cualquier entero que involucre el duodeno. Fármacos, sí, yo creo que si alguno preguntaría yo, para no olvidar sobre esto. O sea, yo creo que es de casi todos conocido que si alguien empieza a consumir AINES porque tiene una patología crónica y comienza a hacer síntomas, eso podría estar en la Los AINES probablemente son la categoría más común, pero no es la única. Fierro, calcio, hay muchos, ¿no? La lista está, que pueden asociarse con síntomas antibióticos, o sea que alguien que viene con historia de esto, siempre hay que tomar un minuto para decir qué está consumiendo, qué medicina recibe habitualmente. Y extendamos no solo medicina. Hoy hay mucho suplemento, hay mucha hierba, hay mucho
tipo de cosas que la gente consume y que podría implicar su ingreso. Y hoy día, que hay una epidemia, pandemia de obesidad y que estos se han vuelto súper populares, le tenemos que agregar los fármacos que se usan inyectables para bajar el peso, estos GLP agonistas, son también productores de mucha influencia. El GLP agonista frena el vaciamiento del estómago y de todo el tubo digestivo. Quita el apetito, está bacán, pero reduce el tránsito intestinal y por lo tanto hay mucha gente que dice, desde que estoy inyectando esta vaina, no como, no tengo apetito, pero además tengo una llenura, una náusea, una suficiente, como y se queda dormido. O sea que hay que agregarle pathophysiologically, en realidad, conocido por los humanos, si hubiese, la realidad sería orgánica, y incluido la razón que se le puede funcionar. Pero hay algunas cosas que se repiten: motilidad y sensibilidad. Yo diría que son las dos cosas más importantes a tener en cuenta, ¿no? Esta gente puede tener un trastorno de la motilidad, y usualmente lo que tiene es un nivel de sensibilidad más a un grado bajo. De nuevo ahí este eje cerebro es un rol importante. Nosotros tenemos un estómago similar al que tienen las aves. Gallinas, por ejemplo. ¿Quedan gallinas? Acá, y hay un chico. No, después de 10 días y de la portada de la camiseta, ya no hay. ¿Queda alguien un chelo? ¿Nadie? ¿De la alianza? ¿Yo soy chelo? ¿Quién más es hincha de la alianza acá? Nos tenemos 3 semanas, vale la pena, porque eso sí influye mucho en mis conceptos. Yo creo que sí lo veo. Y los hinchas de alianza tienen el mismo concepto. Mucha mayor vigencia. Entonces, las aves como las gallinas, los hinchas de la U tienen 2 estómagos. Nosotros también, hablamos de uno, pero tenemos 2 partes del estómago que funcionan diferentes. El buche, la parte alta, está hecha para recibir comida. Cómo se amplía más. Y muy poco contrario. Y hay gente que le falla el buche. Es decir, como y no se amplía. Entonces, rápidamente se pequeña. Y hay gente más bien que le falla la molleja. Suena feo, pero la molleja significa la parte bomba expulsiva. O sea, yo como, no que me llene mucho, pero como me falla la bomba de expulsión, entonces largas horas se afecta la molleja. O sea, los 2 tipos de digencia funcional de tipo distrés postprandial se explican mucho en molleja también. Y hay una medicación ahora que maneja esto y otra que maneja esto. Entonces sí es importante escuchar bien al paciente y decir qué cosa es lo que está contando para ir imaginando qué cosa es lo que está pasando y finalmente qué cosa lo va a prescribir. Yo soy antimolleja, antibuche, y hay gente que le falla todo. Y acidez, porque el otro gran problema es gente que dice me arde, me quema. Y uno tiene y nunca se ha demostrado que estos pacientes con dispepsia funcional tengan mayor acidez que los demás. Lo que sí se ha demostrado es que tienen una mayor sensibilidad a niveles de ácido igual. Es decir, su umbral de tolerancia a la acidez normal es menor. Es como si yo tuviese una batea con agua de 40 grados. Yo me digo, siento calor, pero me lleno. En cambio, una persona que tiene este umbral bajo, probablemente meta su mano a los 40 grados y ya, estamos aquí, ¿no? Cosa que yo haría de repente a 80, que Dios sí me quema, saco el brazo. Entonces, esa sensación a umbral más bajo es lo que tienen estas personas a la acidez. Eso explica que, no teniendo mucho ácido, un antiácido
Ya significa lo poco que tienen, pero que les está haciendo. Y últimamente el duodeno también se ve involucrado, es un problema con respuestas hormonales inapropiadas, CSK por ejemplo, que se ha visto que gente que tiene una exagerada respuesta vía CSK, que retarda el desplazamiento gástrico, también tiene este tipo de dispepsia. Lo voy a avanzar un poquito porque prometí acabar en la reducción. The brain gut interaction es algo que hoy día desde el nombre de la enfermedad está protagónico. Entonces hay que pensar eso, o sea, umbrales más bajos y también la capacidad de la persona de percibir diferente. Yo le pregunto, ¿no? Hoy día han dado un examen de 2, ¿no? 3. Ahora, si yo a alguien le digo, antes de tu examen de cardio y después el de gas, etc., seguro lo vamos a comer chicharrón, no sé qué, antes del examen, es muy probable que el efecto sobre el aparato digestivo sea muy diferente a que si yo les digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es su nombre de nuevo? Jordi, en cardio te has sacado 19 y en el de gastro 20. Brillante. Ahora vamos a comer un chicharrón. Te comes 10. Porque en ese momento la predisposición a sentir síntomas es nula. Está feliz, en otras palabras, está, ¿no? Satisfecho de lo que has logrado. Antes del examen, la descarga adrenal está que tú ya sabes que mejor ahorita no me voy a ir a matar un chicharronazo con tamal, con eso. Esto es brain gut interaction. El examen para ustedes es como, por ejemplo, una entrevista laboral a mí, o sea, de que le hagas así un poco ansiedad, y digo, como poquito, no mucho, y después de que logro el puesto, el trabajo, lo que sea, pues celebro, ¿no? Y como, y no me cae mal. O sea, lo mismo que me cae mal, exactamente lo mismo. No me cae mal cuando ya descargué mi ansiedad. Entonces, en la clínica, ¿qué cosas hacemos? Vamos a ir rápido. Esto es algo que hemos publicado en el 24, la Sociedad Gastroenterológica y lo consumimos así, ¿no? Y eso tiene que ver con el caso del paciente que puse al inicio, ¿no? Dispepsia, y lo primero que damos para signos de alarma clásicos en el aparato digestivo son bajo peso, anemia por hipertrofia, ¿sí? Sangrado digestivo, masa palpable. Entonces, si yo tengo algo que me alarme, digo, este paciente le puedo hacer una endoscopía y veo si hay algo. Pero si no tengo nada que me alarme, mi siguiente árbol de decisión es el agua. Y como le repito, nosotros cortamos el agua. Y hacemos excepción si alguien me dice, mi mamá, mi papá, me repito, a los 20 años tuve un cáncer de estómago y mi hermano también, me adelanto. Pero normalmente no, le hacemos esta corrección. Ahora, lo siguiente, que también responde un poco, alguien se adelantó por acá, es ¿qué hago si la persona es joven, no tiene ningún signo de alarma, ni familia con cáncer, o sea, nada que me preocupe? ¿Qué debería hacer si me está manifestando dispepsia? Lo siguiente es decir lo que el delegado dijo, una prueba para el Helicobacter pylori, que si es de aliento o no, lo vamos a ver y discutir mañana, porque hay otras que conversaremos mañana. Pero yo haría, como se recomienda, una búsqueda del Helicobacter pylori. Si lo tiene positivo por cualquier método valedero, y si después de tratar el paciente sigue con síntomas, entonces ahí lo catalogo como funcional. Y si lo catalogo como funcional, ¿sí? Entonces digo, vuelvo a esa imagen de dos grandes grupos. Me arde, me quema, me duele, o me lleno, me cae pesado, me da sensación de náusea y vómito. En unos usaré como primer arma los bebés. Y en los otros usaré como primer arma todo lo que es proca, y eso es y siempre me queda, al final,
Aunque a mucha gente le gusta poner esto al inicio, de hacer alguna búsqueda de ansiedad, depresión en la persona. Ansiedad, depresión, y si la tiene, introducir fármacos antidepresivos de arranque. A nosotros nos gusta más dejarlo para los casos no reconocidos. Pero siempre hay un lugar para psicofármacos y o para una intervención psicológica terapéutica, no farmacológica. Y en ese sentido, siempre recomendamos una vida sana, una vida que se puede relajar, hacer ejercicio, comer menos, y todo lo que es conductual. Por eso también nos invitamos los jueves a que vayan. El hecho es que, Héctor, que jueves tras jueves pierdan, no es para desanimarse, al contrario, es una oportunidad de aprender también, ¿no? Dentro y fuera del aula. Signos de alarma. Esto lo tenemos muy pendiente y no solamente estoy seguro de este caso, y es consulta. Estoy con un paciente que me lleva al cine y sin embargo está gordito, rozagante, o estoy frente a un paciente que de repente viene con los síntomas y está perdiendo peso, lo veo pálido, histérico, entonces, muy importante, recordar un poco, si hay algo que me preocupe de más, ¿sí? Para hacer y después, bueno, la parte terapéutica que ya me adelanté un poco, empieza siempre por esto. Conducta dietaria, conducta en realidad, en general, conducta de vida, ¿no? Estilo de vida, que incluye dieta, pero también incluye ejercicio, relajamiento, socialización. En adulto mayor, a veces uno sobrecansa con mucho. Un adulto mayor que vive solito en su casa, y que comienza a desarrollar síntomas, y que lo que de repente necesita es un poco más de interacción. Sí, y después, quienes van a hacer práctica con nosotros saben que yo tengo pegado en un cartel para que los pacientes fotografíen o una serie de comentarios de dietéticos en general. Y que son las cosas que casi todo el mundo le cae mal. Y una de ellas, los lácteos, fermentantes, extras, mucha comida de esta chatarra, frita, conservada, todo eso es inapropio y debería no hacerse. Los FODMAPs, los fermentables, que dan muchos síntomas, vamos a revisar, eso significa el lácteo en la cabeza, y lácteo es el debut, y lácteo es el queso, y lácteo es el chocolate, y el cliché, y tantas otras cosas. Y después nos vamos por dos grandes grupos farmacológicos. Algo para la acidez, algo para la motilidad. Dejando como también importante a los psicofármacos y considerando el factor importante de esas cosas son mis estrategias farmacológicas. Voy a usar un IBP, voy a usar un procinético, necesita esta persona un antidepresivo, ansiolítico, y no me he olvidado de considerar esto. Hay que tenerlo. La test and treat strategy for Helicobacter pylori es lo que alguien sugirió acá, otro había sugerido endoscopía, alguno podría tener de punto de vista, creo que este camino va mejor, ¿no? A menos que el paciente tenga alguna cosa que me alarme, me apure. Same thing, we've seen it before. Dependiendo del tipo de síntomas, dolor epigástrico, va todo con la conducta de vida, un mejor estilo de vida y IBPs y psicofármacos. Y si uno ve el otro lado, el lado del consejo familiar, igualmente el consejo general de vida y profiléticos, ¿no? Y seguramente con eso se van a familiarizar cuando estemos viendo pacientes en la práctica para aprender un poco de nombres y marcas. Si uno ve, esto es americano, canadiense, no está muy lejos de lo que nosotros mismos proponemos, porque nos he traído como ejemplo de algoritmos que pueden ser ligeramente diferentes,
pero no mucho más. Que hay terapias emergentes, las hay, ¿no? Hay curiosamente, hay anti-flora intestinal, hay una serie de emergencias de productos emergentes que los podemos conversar en algún momento, pero yo creo que me quedaría con dos grupos farmacológicos, procinéticos y bebés. So, when I see people with dyspepsia, on the first one is anti-investigative. Y de ahí, seguramente, de acuerdo a su edad, renal, familiar, o una segundoscopía, o, si no hay nada de eso, a un test de y si no hay nada de eso, ya tiene 4 kilos, entonces un tratamiento síntoma, con una de las dos vertientes. Same thing, de autor británico en este caso, canadiense, americano, más o menos todos hagamos más o menos el idioma. Y los grandes, dependiendo de la frecuencia de cáncer de estómago, salud, pero no vamos a seguir. Y es de nuevo para terminar y terminando el algoritmo que nosotros hemos propuesto a la federación. Para que lo vean y yo por ello, ratito, y un día. La dispepsia es muy común, debe buscar signos de alarma. La dispepsia funcional es la forma más común. Entonces, signos de alarma en la consulta, desde que yo voy a llegar al paciente, si lo veo rozagante, gordito, rojo, o buena hemorragia, estoy pensando, no parece muy alarmante, pero en cambio, el paciente que viene pálido, consumido, la historia familiar es. La dispepsia funcional es de dos tipos, epigastralgia y distrés postprandial. Y la funcional, recuerden, es 8 a 2, 7 a 3 veces más común, mucho más común. El manejo es con hábitos, dieta, inhibidores de convertidores y procinéticos. Entonces, esos dos grupos farmacológicos creo que ustedes deben empezar a conocerlos más o menos. Los IBP por un lado, hoy día hay más modernos, terapéuticas que los vamos a usar, que se han introducido recientemente el año pasado, pero básicamente son inhibidores de la secreción de ácido y proquinéticos, ¿no? Y a eso de repente sumarle los psicofármacos que saben todo, de cambio de vida, de dieta, porque no o sea, entonces, back to our initial case. ¿Quién es tu nombre? Florencia. A ver, ahora el mismo caso. ¿Qué harías? Tú tienes a veces imaginario, influencia, cómo sucede lo mismo. Imaginario, alguien quisiera voluntariamente participar y dar su opinión. Este paciente bueno, tiene dispepsia, pero también es joven, no es menos de 40 años. Bueno, por su hemoglobina pareciera que no hay sangrado, pérdida de sangre como para pensar que es un criterio de alarma. Entonces, averiguaría pues, si hay corte.
Claro, yo justamente creo que el DACA, para hacerlo reflexionar un poco, es hemoglobina de 12, porque yo no la considero tan normal. En todo caso, la próxima vez le pondré en 11. Para que haya un pequeño alarma, si bien el paciente está bien, y yo tendería a decir, ¿por qué no le hago un test de aliento? Nada más. Pero tiene 12, digamos 11 de hemoglobina. Y ese paciente creo que con esa anemia sí deberíamos estar seguro, de repente no hay nada. De hecho, la infección por el Helicobacter pylori también se acompaña de anemia. Puede. Pero creo que si lo reduzco un punto más, todos deberíamos estar pensando, ok, mejor una endoscopía. Y si le subo 2 puntos y lo pongo en 14, creo que todos deberíamos estar pensando, ¿no? De repente un test de aliento y no más, ¿no? Y esa es la última. No. Me dieron opinión de la vida. ¿Estás de acuerdo que es interesante? Creo que sí estamos en la clase. El tipo de estas dos disquencias que hemos hablado todo el tiempo orgánica, por el estado. Y miren, a 12 de hemoglobina para una mujer en plena edad fértil. Perfectamente normal, en el caso de ella, no en el anterior, o sea, con una hemoglobina normal para ella, un análisis en general normal, ¿qué haría? ¿Alguien me quiere participar? ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Alison. Bueno, es una paciente con 34 años, entonces menor de 40. No presenta signos de alarma, entonces en este caso evaluaríamos también lo que sería la hemoglobina que para una mujer es normal. Entonces solo haríamos un test de Helicobacter pylori, podríamos hacer un test de aliento y en este caso hacemos tratamiento de perder lo que sale. Tratamos si tiene Helicobacter y si no le damos los físicos ya que es anticuerpo y estrés postprandial. Eso es bien importante, porque cuando uno dice voy a seguir el camino del Helicobacter pylori y le voy a dar tratamiento, el tratamiento del Helicobacter pylori incluye un IBP, pero no un prokinético. O sea que si yo encontrase en ella el Helicobacter pylori, con justeza tendría que darle tratamiento incluyendo un IBP, pero además en ella, por el tipo de síntoma, debería darle algo que le ayude a cosa que no haría si es que el paciente anterior es el que me consulta, porque si decido por darle tratamiento de Helicobacter pylori ya tengo un IBP en el esquema y ya no necesito más porque se va a aliviar esto. Esto se nos ha copiado en el grupo, espero todos estén revisándolo. Es una especie de imagen completa de casi todo. Así que chequéenlo. Chequéenlo en su grupo y si no lo vuelvo a poner ahora para que les quede con una ayuda de los nos vamos solos, sí. Compañero. Nos vamos.